Estamos en la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y estamos con nuestro invitado Marco Kremerman, de Fundación Sol. Hola Marco. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Un poco cansado? ¿Viniste corriendo a la radio? Sí, alcancé a llegar, pues estábamos en un seminario en defensa del sistema de reparto de seguridad social. Cuéntanos un poquito cómo estuvo ese evento. Estuvo muy interesante, lo organizó una serie de la coordinadora NOMA AFP y una serie de organizaciones sindicales que están muy preocupados de este tema. Y fue un panel en el cual participó Luis Mesina, como vocero de la coordinadora NOMA AFP, András Utov, que es uno de los economistas que creó la propuesta B de la Comisión Bravo, que al menos incorporaba un sistema mixto, sí. Y nosotros como Fundación Sol, y después hubo un espacio amplio para preguntas y reflexiones, y empezó cerca de las 3 y terminó a las 7:30. ¿Dónde fue esto? Fue en la Casa Central de la Universidad de Chile. ¿Y la asistencia? ¿Cómo estuvo? La asistencia estuvo muy buena, porque era una sala grande, podría ser más o menos 200 personas, se llenó y habilitaron otra sala adicional que también se llenó, y ahí pasaron el video, un streaming en la sala al lado. Entonces, ahí uno se da cuenta que el tema en particular está generando mucha adhesión. Muchas personas quieren conocer realidades de otros países y tratar de desmitificar una serie de frases y aseveraciones que han aparecido en el último tiempo sobre muchos temas que nos han atemorizado, ¿no? Que los sistemas de reparto están quebrados y muchas otras cosas. Claro, y que han sido, en definitiva, procesos irreversibles en algunos países, con unos costos altísimos para el Estado. Así es. ¿Y cuáles son las principales conclusiones de este seminario, Marco? Yo creo que las principales conclusiones es que si realmente Chile se quiere transformar en un país mínimamente decente, tiene que tener seguridad social, ¿no? Y eso es algo fuertísimo, porque el sistema de FP no es un sistema de pensiones basado en los principios de la seguridad social. De hecho, uno de los temas que uno podría ir descubriendo en el último tiempo es que en el informe de la Comisión de Pensiones que crea la presidenta Bachelet, liderado por el economista David Bravo, por eso se llama Comisión Bravo también, en una de las páginas aparece lo siguiente, dice: se reconoce que Chile antes del 2008 no tenía un sistema de pensiones. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó con todos los analistas, todos los políticos que 27 años no nos dijeron esa información? Punto uno. Y en segundo lugar, la presidenta en la cadena nacional, después de la marcha del 24 de julio y antes del cacerolazo, ¿no? Del 10 de agosto, reconoce que Chile ni siquiera tiene un sistema mixto. Muchas personas han dicho que Chile tiene un sistema mixto porque hay un pilar solidario. Pero eso no es un sistema mixto a nivel mundial. El sistema mixto es que tú tienes la posibilidad de elegir entre AFP y un sistema solidario de reparto, uno o el otro, como sucede en Colombia, por ejemplo, o tienes en el eje central el sistema de reparto y puedes agregar algunos puntos de la cotización a cuentas individuales, como el caso uruguayo. Vamos a ese punto, porque el año 2008 Michelle Bachelet establece la primera reforma al sistema de pensiones con el pilar solidario. Luego, hasta hace un par de semanas, José Piñera, ideólogo del sistema, señala que el sistema es mixto a partir de ese pilar solidario. Es una de las tantas frases hechas, ¿no? Los dogmas, con objeto de ni siquiera debatir, sino que, en definitiva, desdeñar cualquier posibilidad de un modelo alternativo, ni siquiera de reparto, sino que señalar claramente de que no hay ninguna otra opción posible. Acláranos ese punto. Sí. Eso es muy importante. Si uno se fija en la estrategia comunicacional de la Asociación de AFP y quienes defienden que se mantenga este sistema de ahorro individual privado obligatorio, que no es un sistema de seguridad social, se ha centrado en tratar de eliminar del debate el sistema alternativo, no en defender a las AFP. Si uno revisa bien los análisis, el debate, las frases, el reparto es inviable, el reparto nos va a llevar a la miseria, el sistema antiguo, no hay que volver al sistema antiguo porque quebró, los países en Europa están quebrando su sistema de reparto. O sea, la estrategia comunicacional es eliminar alternativas, no hay otro camino posible, ¿no? Como tantas veces se ha utilizado en otros temas. Entonces, una de las grandes falacias es decir, para ello, que no hay que transitar un sistema alternativo porque Chile ya tiene un sistema alternativo, que es un sistema mixto, ¿no? Pero eso es en términos académicos es un asunto, un argumento de contrabando, ¿no? Otra falacia, Marco, a propósito de la resolución de la Corte de los trabajadores de la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que
señala el fallo, deben ser traspasados desde las AFPs al sistema Capredena. Exacto. Ujú. Y otra de las falacias señala que eso va a significar un gasto de 900.000 millones para 1.300 trabajadores. Y por lo tanto se extrapola ese ejemplo señalando que qué sucedería con los fondos estatales en caso de que se eliminaran las AFP y se transitara un sistema de reparto para un alto costo contra el Estado. Exacto. Ajá, y por tanto que el Estado no estaría en condiciones de absorber esa enorme carga en pensiones de aquí a los próximos 20 años, en fin, se hace una predicción. Esa es otra de las falacias que se plantea. Exactamente, de hecho el ministro de Hacienda, el ministro Valdés, ha dicho que no hay recursos en estos momentos para poder trasladarnos a otro sistema, aunque sea marginalmente, o mejorar las pensiones. Pero hay que fijarse en algo que es muy importante, que son los flujos. ¿Cuántos ingresos están obteniendo las AFP todos los meses, todos los años, y cuánto están pagando en pensiones? Entonces uno podría hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué hubiese pasado si Chile hubiera tenido un sistema de reparto en los últimos 25 años? Cuando uno revisa entre el año 90 y el 2014, han ingresado principalmente por las cotizaciones de los trabajadores chilenos y trabajadoras, considerando los bajos salarios, las lagunas previsionales, la informalidad. En ese escenario, con la baja tasa de cotización, han ingresado 90 billones de pesos, que son millones de millones. 90 billones de pesos. ¿Cuánto han pagado las AFP en pensiones? 30 billones de pesos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque no es un sistema de reparto donde ocupas parte importante de lo que recaudas en pagar buenas pensiones, sino que pagas las pensiones de acuerdo a lo que le alcanza a cada persona. Si él ahorró poquito, le pago poquita pensión y el resto lo invierto, ¿no? Esa es la gracia del sistema de capitalización individual, rentabilizarlo en otros lugares. Entonces, si Chile hubiese tenido un sistema de reparto, podría haber duplicado las pensiones y dejar un excedente importante en un fondo de reserva para los próximos 30, 40 años, donde va a venir un envejecimiento de la población, que es una realidad que afecta a cualquier sistema de pensiones. Por tanto, no enfrentaríamos un problema de que el Estado va a tener que aumentar 5 puntos del PIB, el gasto, porque todos se pasan a reparto, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, pasarnos a un sistema de reparto en el corto plazo significa un ahorro para el Estado. Y en el largo plazo van a tener que incorporarse otros elementos. Marco, yo quería preguntarte lo siguiente. Respecto a lo que tú conoces, has visto y sobre todo a la conferencia que hoy día ustedes tuvieron, ¿qué ruido les hace a ustedes que el tema de los trabajadores de la DGA, que a mí me parece, no, en todo caso te aclaro, Toño, no es un caso que está terminado porque se recurre a la Corte Suprema? Y probablemente Ya, el Consejo de Defensa del el Estado, Consejo de Defensa del Estado va a recurrir, sí. Ya, pero de todas maneras es un elemento muy importante que la Corte de Apelaciones le haya dado un visto bueno, ¿no es cierto?, a los trabajadores de la DGA. Pero también no podemos olvidar, soslayar, digamos, que aquí hubo un pronunciamiento, por decirlo de alguna manera, de un comandante de la Armada, ¿ya?, de la Fuerza Pública, que ellos dijeron, director general de Carabineros, Sí. que ellos plantea derechamente que ellos no van a mover a sus funcionarios del sistema de reparto, y que es muy curioso, ¿eh? Y que por supuesto no los van a trasladar ni remotamente, como decía Pérez Maquena, que era una de las soluciones, que era trasladar a todos los funcionarios, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas a la AFP. ¿Qué ruido te provoca a ti esta situación de conflicto, ¿no es cierto?, hoy día, donde poderes se alzan, ¿no es cierto?, en contra de la AFP? Claro, eso nos ayuda a entender por qué las Fuerzas Armadas y de Orden no se cambiaron al sistema de AFP en el año 1981, ¿no? Entendiendo que se crea un nuevo sistema, se sustituye el sistema anterior, las Fuerzas Armadas y de Orden dicen: yo no me muevo de mi sistema de reparto, de mis cajas. ¿Por qué? Porque efectivamente un sistema así paga mejores pensiones, porque obedece al principio de la seguridad social. Vale decir, si tú eres ciudadano o ciudadana y por alguna razón que no tiene que ver con elementos individuales, en algunos casos específicos puede ser, pero cuando una persona ahorra poco, ¿no?, gana bajos salarios, tiene lagunas previsionales o es informal, esto no es un problema individual, es un problema social. Por tanto, cualquier sociedad decente que se autodenomina moderna enfrenta estas incertidumbres de manera colectiva. Ese es el sistema de reparto finalmente. Entonces, las Fuerzas Armadas de Orden entienden que ellos no pueden estar ausentes de ese sistema y no pueden irse a las cuentas individuales, porque ahí en el fondo el militar o el carabinero que ahorró más o el que ahorró menos van a tener pensiones diferenciadas. Y esto también nos permite entender que
la discusión sobre las pensiones es una discusión que va mucho más allá de las propias pensiones. Es algo muy importante. Yo Es creo una que discusión sobre el modelo. el modelo, exactamente, porque lo que está haciendo José Piñera al venir es defender todo lo que está proclamando afuera, ¿verdad? Así es. Entonces el modelo chileno es un experimento de laboratorio, nosotros somos las ratas, ¿verdad? Y bueno, las ratas están inquietas. Lamentablemente, lamentablemente es así, porque no es un sistema de seguridad, sino que es un sistema para lucrar y capitalizar dinero del sudor de los trabajadores. Así es. El Sí. sistema de ahorro forzoso que ha señalado Luis Mesina como una caracterización del modelo actual nos permite también hacer una mirada algo general de lo que es nuestro sistema económico, ¿ya? Tú acabas de mencionar cifras y seguimos analizando cifras que son incluso inimaginables para un país que tiene un sueldo promedio muy bajo como el nuestro. De hecho, analizando información de la propia Fundación Sol, se señala que las administradoras manejan alrededor de 170.000 millones de dólares, pero además del manejo de una cantidad inimaginable de recursos, lo que está detrás también es un control del poder. Y por lo tanto, ahí es posible explicarse por qué muchos de esos enormes recursos están siendo invertidos, creo que cerca del 60%, el 57% me parece, de los fondos se invierten en bonos, en la banca, Acciones. en acciones, de empresas, en fin. Y en definitiva, este tema, como lo comentábamos recién, pasa a ser un tema de cuestionar la viga maestra del modelo instalado en Chile desde el año 73. Así es. De hecho, en el fondo, hagamos el siguiente test. ¿Cuál es el objetivo central de un sistema de pensiones? Pagar pensiones, pagar buenas pensiones. Este sistema fracasó rotundamente. La pensión promedio hoy día es 211.000 pesos, y si nos concentramos en la pensión vejez por edad, cuando las personas dejan su dinero en las AFP, que se llama el retiro programado, el 90% está por debajo de 156.000 pesos. Y lo que se espera para 10 o 15 años más, cuando tengamos cotizantes que solo han cotizado en las AFP, los cotizantes puros de AFP, esto viene peor, las pensiones van a ir a la baja. Entonces, este sistema fracasó en pagar pensiones. Entonces uno debería hacerse la siguiente pregunta: ¿a quién les sirve las AFP? Y ahí vuelvo a lo que tú comentabas. Les sirve principalmente a los grupos económicos, a la banca, al capital financiero, porque es un combustible permanente para bombear sus inversiones, ¿no? El sistema económico chileno, que tiene una serie de características, su matriz productiva, como ustedes saben, está altamente concentrada en todos los sectores productivos, 3 o 4 empresas explican el 90% del mercado. Es extractivista, ¿no? Es rentista, vale decir, ganar mucha plata ya. No sé qué va a pasar en los próximos años, por tanto, daño al medio ambiente, pago bajo salario, no quiero sindicatos. Entonces, con la plata de nosotros, de los cotizantes, de alguna manera se reproduce esa matriz productiva. Porque ese dinero no va a la pyme, no va al proyecto innovativo o al proyecto vinculado a la economía solidaria y social. Van a los grandes grupos económicos. Entonces se produce una gran paradoja. Nosotros, sin nuestro consentimiento, finalmente le terminamos prestando a los grupos Luxich, Mate, a la banca dinero, y ellos mismos después se coluden y nos ponen precios más altos, financian políticas para que no cambien las leyes, o no terminan prestándonos un crédito de consumo para poder llegar a fin de mes 30 o 20 veces, con tasa de interés 20 o 30 veces más alta del porcentaje que nosotros le prestamos como cotizante. Entonces, esa es un poco la viga maestra que tú decías del modelo. Vamos a la música. A propósito del legado que nos dejó nuestra triste historia del 73, El Emperador, con Sol y Lluvia. Volvemos a la ventana del 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Hablamos con Marco Kremerman de la Fundación Sol, hablamos de economía, del tema del momento, de AFP, de la concentración económica, de los grupos económicos, de la matriz productiva, en fin, varios temas en la mesa. ¿Marco Antonio? Sí, gracias, Toño. Mira, Marco, yo quería preguntarte lo siguiente. Bueno, José Piñera, dentro de otras cosas que vino para, como decía Dani, a
a explicar el modelo, porque nosotros somos tan tontos que no lo somos capaces de entender, ¿no es cierto? Bueno, pero dentro de las cosas interesantes que a mí me parece que dijo, bueno, aplicó bastante terror. Dentro del terror que aplicó, dijo, bueno, aquí nosotros, los fondos nuestros, ¿no es cierto?, que van a la AFP son la benzina que echa a andar seguramente el Mercedes-Benz de él, ¿ya? Lo que yo te quiero preguntar es si, visto un escenario, ¿no es cierto?, de cambio en la perspectiva de la abolición de las AFP, ¿cuál es lo que se podría vaticinar como que pasaría en el país? Hay dos aristas que es importante conversar. En primer lugar, en la propuesta, por ejemplo, que hemos hecho nosotros y otras organizaciones sociales, con los flujos futuros, vale decir, los ingresos y los pagos que va a tener que ser en pensiones para los pensionados actuales y futuros, tú ni siquiera necesitas tocar los fondos de las AFP para poder duplicar las pensiones. Entonces, para toda la campaña de terrorismo, de la expropiación, tú puedes decirle, ¿sabe qué? Ni siquiera necesito esos fondos ahora, sino que se puede hacer gradualmente. Por tanto, las AFP están complicadas por todos lados porque le podemos colocar una propuesta alternativa que no necesitamos esos fondos y mejoramos las pensiones inmediatamente. En cambio, ellos no lo pueden hacer. Primer punto. Y en segundo lugar, ¿qué pasa si efectivamente en 5 o en 7 años se empiezan a trasladar los fondos de las AFP a un sistema de reparto que los administre un sistema público que sea ojalá altamente fiscalizable? Primero uno debería hacerse la siguiente pregunta. Efectivamente, muchos grupos económicos, muchos bancos se acostumbraron a funcionar con los fondos de los trabajadores. Es decir, ocupan ese dinero para crecer, para invertir, etc. ¿Qué pasa con las empresas nacionales y multinacionales en otros países? ¿Necesitan de los fondos de pensiones para poder crecer? ¿O como cualquier empresa que quiere competir, que es el modelo que nos venden, tiene que salir a competir al mercado privado y vender bonos, pedir préstamos? Eso es lo que tendrían que hacer todas las empresas chilenas. Las empresas chilenas en general tienen bajo riesgo, Chile tiene bajo riesgo, perfectamente podrían conseguir ese dinero, y yo haría la salvedad de dar algún tiempo de plazo para que sea prudente el cambio, pero aquí no hay argumentación técnica y económica para pensar de que esto no puede hacer porque se va a venir abajo la economía chilena. Solamente va a tener que acostumbrarse a competir, que curiosamente es el modelo que nos dicen, Claro. que es un modelo de competencia, ¿no? Tú hablaste de dinero cautivo que reciben las empresas desde las AFP y señalaste que eso estaba en la base también de este modelo de desarrollo en Chile, que exige una reformulación urgente. ¿Por qué? ¿Por qué ha significado, ¿ya?, este bombeo permanente de ingentes recursos a las empresas desde la AFP? ¿Por qué significa que está en la base del modelo chileno? Bueno, principalmente hay un concepto que es la acumulación primitiva o originaria, que en el fondo, que desarrolló Marx, ¿no? Que es cómo una empresa, un grupo económico, capta el capital inicial para emprender un negocio, ¿no? Pueden haber varias posibilidades. Robar, ¿no? Capítulo 24. Robar es una opción. Hay Otra es varios ejemplos de la historia de Chile. empresas privatizadas que se pasan a costo cero. Otra fuente. ejemplo de la historia de Chile. Y otra es que me bombeen recursos a través de la seguridad social de los trabajadores, las AFP. Entonces, aquí muchas empresas se han hecho su fortuna o han crecido a través de este negocio cautivo, porque efectivamente tú lo que tienes es que las AFP, en la medida que van generándose más cotizantes, siempre recaudan y siempre van a recaudar y siempre van a tener que invertir, y van a tener que invertir siempre en grandes empresas, en grandes bancos o en el extranjero, porque esas son las reglas del juego. Por tanto, imagínate lo que significa que ese flujo de dinero en un momento se corte la llave y tengamos, ¿cierto?, que pensar en otra matriz productiva, en otra estrategia de desarrollo. Esa es la madre de todas las batallas que nos decía José Piñera. Exactamente. Marco, y yo quería, ya como para ir terminando el programa, que nos quedan pocos minutos, preguntarte definitivamente, bueno, AFP estatal, ¿es la solución que plantea la Presidenta de la República en su proyecto una luz que pueda los chilenos mirar, o realmente es un sistema que es más de lo mismo al final de cuentas? Y la última consulta, Marco, el gasto actual del Estado en el pilar solidario, complementando con la pregunta de Marco. Sí, a ver, lo más breve posible. Hoy día existen 6 AFP. Que se cree una AFP estatal significa que el sistema de pensiones chileno va a tener 7 AFP. Esa es la única diferencia. No va a mejorar pensiones,
no va a generar un componente de seguridad social. Por tanto, no tiene ningún sentido seguir planteándose en esa línea, porque lo que necesitamos es ahora mejorar las pensiones. No puede ser en 30 años más. Ahora necesitamos mejorar las pensiones. Por tanto, la FP estatal incluso significa, en muchos casos, validar el sistema. José Piñera lo Porque hizo, entre ¿no? competir con la lógica de gestión privada, ¿verdad?, a una FP que es estatal. Entonces Exactamente. ingresamos a lo público lo que estamos haciendo en lo privado. Así es, ¿no? A la administración pública le inyectamos Claro. un imaginario privado, que es lo que se ha hecho en la educación y en salud. Y en relación a la otra pregunta, hoy día las FP y las compañías de seguro, de cada 100 pesos que pagan en pensiones, 56 lo está colocando el Estado. O sea, el Estado subsidiario pasó a ser un Estado subsidiador del negocio privado. Lo mismo pasa en salud, lo mismo pasa en educación. Por tanto, todas esas teorías o esas frases que nos dicen, si nos pasamos un sistema de reparto, el Estado va a tener que colocar mucha plata, el Estado ya hoy día está colocando mucha plata por las bajas pensiones, e incluso pasar un sistema de reparto va a ser adelgazar un poquito la mochila del Estado. Es un efecto contraproducente en ese sentido. Otro de los aspectos relevantes del análisis. Gracias, Marco, de Fundación Sol, Marco Kremerman, por estar con nosotros en La Ventana en este día jueves. Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio. Gracias, Dani Omada. Chaito, que estén bien. Arnaldo Delgado, los controles. Nos vemos el próximo jueves, amigos. Gracias. Adiós.